etapa van a ser 14 kilómetros y medio. Pues mira, un GR, que es un sendero de gran recorrido, tiene que tener como mínimo 50 kilómetros de distancia. Pues la verdad es que es un ejemplar estupendo, ¿eh? Está más gordito que tú, ¿eh? Esto es una obra de arte, porque está hecho con piedra en seco, no tiene argamasa ninguna. Esto es un 7, que parece una Z, pero es un 7. Y esto es una ruta que ha diseñado precisamente el chico que lleva el albergue donde hemos dormido, Joel. Ah, Joel. ¿Has visto? La señal blanca siempre tiene que estar arriba y no abajo. Por cierto, aquí en Vallibona hay un personaje bastante famoso, que se convirtió en un guerrillero maqui, la pastora. Es decir, que también se llama vulgarmente tapaculos. Es decir, que en casos de diarrea es bueno el fruto. Entonces una tortilla de caramujo, sí. R7 es precioso. Atraviesa todo el término municipal prácticamente y llega a la altura del Peiró Trencat, que se ve Morella al fondo. Bueno, pues entonces ya nos vemos hasta la próxima. Pues sí, en cuanto pueda lo preparo, porque además nos espera Morella. Venga, vamos allá. Hasta ahora. Vamos para allá. Vallibona pertenece a la comarca de los Puertos de Morella. Está ubicada en las montañas de Benifassar, entre las sierras del Turmer y la Creu, a orillas del río Cervol, y se encuentra a 600 metros de altitud. Mira, Esteban, qué alegría. Estamos otra vez en Vallibona. Y seguramente Manuel nos estará esperando para ir al museo. Hola, Esteban. Buenos días. Hombre, Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manolo? Pues muy bien. Bien, has madrugado hoy, ¿eh? Sí, un poquito. Nosotros más. Más, sí. Pues nada, y si te parece, vamos al museo. Pues sí, Pues cuando os vamos. apetezca, Sí, vamos. Claro. El pueblo, de origen árabe, está repleto de callejuelas estrechas que suben o bajan amoldándose al terreno donde se asienta. Al igual que el Boixar, sus calles están orientadas a mediodía, en una suerte de anfiteatro para recoger la luz y el calor de los largos inviernos. Estás aquí, ¿no? Sí. Bueno, podéis pasar. Venga, Os invito. venga. Yo estoy viendo que aquí está todo alrededor de la madera, ¿no? Explica un poco qué es lo que quiere, por ejemplo, este señor que está aquí con un aparato para poder cortar la madera. Explícanos un poco Sí, todo esto. el señor este, cuando cortaban la leña, la madera de encina, cuando era muy gorda tenían que hacer un agujero y diminuirla para que se hiciera pequeña. Ya, ya. Y todos los demás instrumentos que hay aquí, las hachas y todo esto, está en función del aprovechamiento de la madera, ¿no? Exactamente. Eso son las sierras de 2 manos y las hachas que tenemos detrás. Bueno, yo creo que una de las fuentes más importantes de aprovechamiento de la madera eran las carboneras. Sí. ¿Cómo se hacían las carboneras? Las carboneras había 2 tipos, la redonda, que era de la madera más gorda y tal, y la mandurria, que se llama, que era en sitios donde estaba una pendiente muy pronunciada. Por eso se hacía este tipo de carbonera. La redonda era en sitio más espacioso.
y luego salía el carbón, que veis aquí. El tipo de madera era de carrasca, roble, alguna vez almendro y algún tipo aladierno, pero lo demás no lo utilizaban. Por ejemplo, el pino no se utilizaba. Entonces esto ya está totalmente trasnochado, es decir, que esto ya no se hace Sí, bueno, en esta zona. hicimos hace 2 años una de demostración a la gente del pueblo. Esto era la prisión, ¿verdad? Sí, eso, Mira, parece que se ha portado mal y los reyes le han traído carbón. pues sí. Es curioso, ¿eh? Ya. Y también me has comentado algo en relación a aquella gente que a lo mejor robaba alguna verdura o fruta o una cosa. Sí, eso era en la calle, lo que pasa que no está a la vista. Ajá. Se llamaba el pelleric, Ya es como la picota, ¿no? parecida a Para la que todo el mundo Muy bien. lo viese, que Sí, supiese que ha sí. robado, tal y cual. Correcto. Como un ejemplo, ¿no? Manuel, muy interesante, muy interesante. Te agradecemos toda la atención que nos has prestado a primeras horas de la mañana, enseñarnos el museo, pero nosotros tenemos que continuar la ruta. Claro. Y tenemos un trozo bastante largo. Bueno, un trozo largo. Pues nada, gracias y nos vemos en otra ocasión. Muy bien. Venga, Que tengáis buen camino. hasta luego. Vale, Hasta luego. hasta luego. Un día espectacular, ¿eh? Se ha quedado, ¿eh? Yo me voy a poner la gorra, que como yo tengo pocas defensas... Creo que va a salir un día de lujo, ¿eh? Fíjate, de lujo. Eso es el sendero que vamos a hacer, es de lujo, el sendero. Más bien diría yo de embrujo. Pues sí, ahora ahí le has dado, ahí le has dado. Mira, Esteban, parece que estamos aquí en un poste que nos señala... Explícame un poco. Bueno, esto en realidad no es nuestra ruta de hoy. Esto es una variante del GR. Ajá. Pues aquí el GR7 tiene una variante, que es esta. Y este camino es el antiguo camino que va a Morella. Nosotros vamos a elegir el original del GR7, que empieza más adelante. Los dos se unen arriba, en el Perot Trencat. Y no sé cuál de los dos, de lo bonitos que son, es el de lujo o el del embrujo. Vamos a ver qué te parece el que vamos a elegir. Eso está muy bien, utilizar esta variante para volver a Vallibona. Está perfecto. Y también podríamos usar en la etapa anterior otra variante para volver de Vallibona al Boixar, que es que no te lo expliqué en aquella ocasión. Vale, gracias Mira, por tengo aquí un recordármelo. mapa. Muy bien. Ayúdame un poquito, que Sí, esto es mira. un despegado. Muy bien. El otro día que vinimos del Boixar Ajá, por el GR7, ajá. una vez llegados a Vallibona podríamos utilizar la ruta que hacen, que va de Vallibona a Peñarroya de Tastavín, que va casi paralela, se une, se solapa, va un trocito y después ya se separan las dos. Por lo menos hasta este punto podríamos utilizarlo y después ya repetir un poquito de GR hasta el Boixar. Una buena idea, porque serían casi los mismos kilómetros. O sea que tenemos varias alternativas, Sí, ¿no? de momento Muy sí. bien. Sí, sí. Bueno, y ya que te he comentado lo de la rogativa, te voy a explicar un poquito en qué consiste. Vamos a plegar el mapa y nos vamos. Bueno, pues esto es una leyenda, como hay muchas por ahí. Entonces parece ser que cuenta la historia que en el siglo XIV la peste dejó a Vallibona sin muchachas en edad de merecer. Entonces el sacerdote de aquí de Vallibona les propuso a 7 jóvenes solteros emprender un camino por los pueblos vecinos. Ajá. Para ver si podían encontrar a alguna muchacha para poder casarse con ella, porque se había quedado prácticamente deshabitado este pueblo. Pero resulta que los muchachos fueron a varios pueblos y el panorama desolador era idéntico. Hasta que llegaron a Peñarroya de Tastavín, que ya es un pueblo de Teruel, y allí pues parece ser que había una abuelita que tenía 7 nietas de esa edad, solteras. Y entonces, pues eso, la leyenda cuenta que los chicos llegaron allí pues, y cada una se emparejó con uno y por fin pudieron repoblar. Y crecer y multiplicaros, ¿no? Exactamente, es una leyenda
pues más o menos como por otros sitios se oyen, ¿no? Pero bueno, una leyenda bonita. Cada 7 años la hacen y van los vecinos de aquí, de Vallibona, a Peñarroya. Nada más rebasar el puente sobre el río Cervol, el GR7 abandona la carretera para adentrarse por una bella senda de herradura, que de inmediato vadea el cauce del barranco del Arna. Vallibona fue aldea de Morella hasta el año 1691. En 1900 tenía unos 1800 habitantes. Hoy apenas quedan 50. Mira, de este rincón tengo yo un recuerdo muy especial. ¿Y eso? Pues mira, esta senda de herradura me cautivó lo suficiente para que fuera la imagen de mi primer libro. ¡Wow! Y ¿Ves? ese es el embrujo de El, esta el embrujo de la senda empieza la aquí. senda. ¿Ves? Como hicimos la foto desde esta posición. Yo no entiendo herradura. Bueno, una ¿Qué quiere senda decir de herradura? herradura es cuando está empedrada, ¿ves? ¿Ves las piedras? Ujú. Esto era para que las caballerías no se resbalaran. Ajá. Hay que hacer al principio unos bloques grandes que Ajá. van incrustados en la tierra y a partir de ahí ya se van poniendo superpuestas las demás piedras. Esto solo ocurre cuesta arriba o cuesta abajo. Cuando es llano no hace falta. Y así la herradura de las caballerías, Ujú. porque aquí había mucho barro antiguamente, Sí, 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 nieve, sí. barro, agua. Lo único que se podían resbalar un palmo, pero en algún momento pues Hacían tropezaba la tope. herradura. Entonces permitía que las caballerías se pudieran mover con facilidad. Me has aclarado una duda. A mí me gustaría saber estos senderos de herradura, ¿cuánto tiempo hace que están hechos? Pues algunos de ellos pueden que sean milenarios o casi, porque parece ser que la mayoría se hicieron en la época árabe, cuando los moros estaban relegados aquí en las montañas. Entonces, para atravesar un monte, una sierra, con las mulas, se vieron obligados a empedrarlos. Entonces, Estamos hablando ya de unos cuantos siglos, ¿no? por lo menos unos cuantos siglos, si no 1000 años. Y se acabaron de construir, pues tal vez hace 100 o 200 años. La senda, sombreada por carrascas, toma un poco de altura y luego llanea sobre los cantiles del barranco de la Pasana. Este barranco, que nace a unos 1150 metros de altitud, en unos prados herbosos, casi siempre lleva agua, lo que provoca unos cuantos rincones de gran belleza por donde corre sin freno el líquido cristalino hasta el cauce del río Cervol. Esto me parece muy interesante. Lo de las porteras y el anuncio este de respetarlas. Evidentemente hay que respetarlas porque acabamos de salir de una finca privada donde hay vacas, y hay que tener cuidado con cerrarlas porque si no el ganado se escapa. Y el ganadero se cabrea, claro. Claro. Nuestra senda vadea el lecho del barranco y sigue por la otra margen tomando altura. Luego cruza la carretera que lleva a Vallibona. En esta etapa contemplamos con alegría que las señales de pintura están en mejor estado que en etapas anteriores. Conforme ascendemos, vamos descubriendo un espléndido paisaje montaraz repleto de bosques, de roquedos calizos con paredes verticales que encauzan al río. También contemplamos Vallibona, que plácidamente se asienta en el valle ajena a nuestra atenta mirada que se llena de colores hasta perderse más allá del horizonte. ¿Qué casa más grande? Sí, se llama el Mas de Cap de Umbría y tiene un lavadero que está aquí atrás, una fuente y una carrasca bastante enorme. Esta. Exactamente. Hace apenas 60 años casi todas las masías estaban habitadas y los bancales arados y en producción. Hoy en día apenas vive nadie en ninguna masía.
Las aldeas se quedan también vacías y hasta los pueblos, que antaño contaban con 1 millar de vecinos, se encuentran ahora sin niños, sin escuela, sin pastores. Fredes, Boixar, Vallibona son el espejo de una tierra que empieza a ser el comienzo del olvido. Una verdadera pena que tiene difícil solución. No perdamos también aquellas sendas y caminos por donde transitaban los hombres que aquí vivieron. Qué bonitos están los arces. Pues sí, aquí tenemos el Aceropalus, que es característico de esta zona, pero ten en cuenta que hemos pasado por carrascas, quejigos o robles valencianos, y mira, y aquí tenemos un guillomo, un Amelichier ovalis. Pues O sea que la riqueza es muy variada, esta senda impresionante. es muy variada. Arriba vamos a atravesar un robledar exclusivo, solo hay robles, ¿verdad? Estupendo, estupendo, adelante. Nuestra ruta atraviesa ahora un jardín botánico de lujo y de embrujo, tan rico y variado que la gama de ocres y verdes no cabe en la paleta de ningún pintor. Y también hemos visto antes cervales y mira, un acebo. Pues sí, es un acebo. El nombre científico es Ilex aquifolium, que aquí nuestros compañeros botánicos tal vez a lo mejor se habrán pasado por aquí y ellos sabrán determinar exactamente los años que tiene este acebo. Entonces, mira, he recogido del suelo las semillitas. Es un árbol que es un árbol típico de Navidad, sobre todo en los países anglosajones, desde siempre. Y aquí en España está empezando otra vez a tomar vigencia. Lo que pasa es que está altamente protegido este árbol, no se puede ni tocar. Por eso te has recogido las semillitas del suelo. Ahora entiendo cuando me has dicho que íbamos a hacer un sendero con embrujo, porque ten en cuenta que si tuviésemos visión 4D, podríamos ver gnomos y duendes pululando por aquí. Vámonos. El bosque, bien repleto de árboles y arbustos, nos muestra algunos ejemplares monumentales y longevos, como la carrasca que hemos visto en la masía Cap d'Ombria, o este pino laricio que se alza recto como una lanza con más de 20 metros de altura. La madera de esta especie de pinos sirvió antaño para hacer traviesas de la red ferroviaria y también para los postes de la antigua red eléctrica y telefónica. Sigue nuestra senda tomando altura por la loma de la Sierra de Santa Águeda, cuyo punto culminante es el vértice geodésico Tosal Gros. Un claro de bosque nos permite volver de nuevo a divisar Vallibona, ahora ya muy hundida sobre el profundo valle. Rebasamos la font de Les Roques a pie de los cantiles, casi verticales, de la citada cumbre. En realidad es un manantial por el cual se canaliza el agua hacia un cercano abrevadero. No es recomendable beber de allí. Aquí parece que la mano del hombre está rondando en esta construcción, ¿verdad que sí? ¿Sabes lo que es esto? ¿Piedra? Pues Esto no, no lo sé. Se llama un aprisco y sirve para guardar el ganado. Vamos a verlo. Hacen un muro de piedras, Sí. piedra en seco, y pues las ovejas que quepan, o vacas. Normalmente eran ovejas. Entonces, ¿eso qué quieres decir? ¿Que aquí se quedaban a dormir? Pues sí, se resguardaba el ganado y el pastor, Dormía pues con ellas. depende de lo que... O tenía un refugio más abajo o más arriba, o dormía incluso con ellas. Pero bueno, lo normal es que esto fuera solo para el ganado. Ujú. Este no es muy grande, ¿eh? A lo largo de la etapa hemos visto carrascas, arces, pinos de varias especies, olmos, nogales, almendros, olivos, algunas sabinas e incluso acebos. Pero ahora nuestra senda se adentra bajo la fronda de un exclusivo y fascinante bosque de robles.
Nuestra ruta se solapa ahora con la vereda del Turmer o de la Atalaya. Cuando salimos del Robledal cambia el paisaje. Ahora estamos acabando la ascensión a la que, sin apenas tregua, nos ha sometido la senda. En estas praderas de altura domina el enebro y la sabina, que crecen en libertad y lozanía. Mira, Jesús, estamos en un mar de sabinas y enebros. Y hace ya un ratito que por estribor ha desaparecido Vallibona. Ajá. Pero mira lo que tenemos a babor. Anda, Morella. Sí, señor. Entonces estaremos cerca del Peiro Trencata. Ahí cerquita. Pues vamos allá. Per fi el Peiro Trencata. Así es, Jesús. Mira, por este camino viene la variante que hemos dejado nada más salir de Vallibona. Ah, lo que me has El comentado ca- antes. El camino viejo de Ajá. Morella. Y aquí se juntan las dos. Y ya continúan hacia Morella. Yo creo que ya tengo hambre. Bueno, sí, te lo mereces, porque hemos subido 600 metros o más. Una subida continua, sin tregua. Y tú también. ¿Qué te Yo- parece si paramos aquí y comemos algo? Hecho. Venga. No te lo voy a discutir. Venga. Un peiró es un pilar de piedras donde se coloca en su parte superior una pequeña capilla con la imagen de alguna virgen o santo u otra figura religiosa. Este tipo de construcciones suelen encontrarse a la orilla de los caminos rurales. Nuestra senda continúa ahora en descenso y pronto atraviesa unos prados donde pastan las vacas. Más abajo rebasamos la Masía Moreno y luego el Mas de Perera. Por el entorno de una chopera vadeamos el río Bergantes. Este río, que nace cerca de Morella, es el único de la Comunidad Valenciana que aporta agua al Ebro, donando primero sus aguas al aragonés Guadalope. La tarde va cayendo poco a poco cuando ya nos acercamos al núcleo urbano de Morella. Esta última subida nos lleva directamente al bonito portal de San Mateo, por donde vamos a entrar a la ciudad fortificada, como hicieron personajes tan ilustres como el Cid, el rey Jaime I, Abderramán III, San Vicente Ferrer o el mismísimo Papa Luna. Esteban, portal de San Mateo, eso quiere decir que hemos llegado a Morella ya. Pues sí, el GR7 entra por ese portal, que es uno de los más bonitos que tiene Morella, y vamos a hacer eso, entrar a Morella por la puerta grande. ¿Y qué te parece si nos quedamos y damos una visita por Morella? Esto tiene mucho que ¿Te ver. parece bien? Mañana por la mañana Pues nada, vamos a venga. Me parece un castillo inexpugnable, ¿eh? Buah, este es de los más roquedos que he visto nunca. Por cierto, Jesús, ¿tú sabes que la Comunidad Valenciana es la región de Europa donde más castillos hay? Que tengo ganas ya de empezar a hacer. ¿Tienes ganas de caminar? Sí. Pues damos el cañonazo de salida. Pues vale, vamos allá. Vamos a tener que subir casi 200 metros.
Y no te creas que nos hemos despedido de Morella, porque desde arriba hay una vista tan espectacular como la que obtuvimos ayer desde el Peirot Trencat. Bueno, ¿qué te parece? ¿No te he prometido abajo que íbamos a ver un espectáculo de la ciudad de Morella? Entonces, ¿cuál es el plato típico y los ingredientes del plato típico? El plato típico es la olla de garbanzos, que es un guiso con patata, garbanzos, costilla, punta de pecho y morcilla. Soy Esteban, de Casa Venturilla, y estamos haciendo un documental del GR7 que pasa por el pueblo. Entonces hemos terminado la etapa y me gustaría ver si tuvieras información de lo más importante que tengas aquí en el pueblo.